10 de la mañana con 43 minutos en todo el país. Le damos la bienvenida al doctor Álvaro Galeana, médico pediatra, infectólogo. Doctor, bienvenido a la mañana del 11 nuevamente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto para mí, muchas gracias. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. En principio queremos hablar de este brote de escarlatina que, bueno, ha preocupado a la opinión pública. ¿Puede definirnos cuáles las características de esta enfermedad y cuál es la realidad sanitaria? Eh, Bien, no sé si se puede hablar brote de escarlatina. Ha habido un aumento de los casos de infecciones estreptocóccicas. Ustedes saben que la escarlatina es un niño que tiene una infección bacteriana de la garganta estreptocóccica y además tiene una erupción cutánea. La enfermedad en sí mismo es la infección bacteriana estreptocóccica que puede o no tener, como se muestra bien en la foto ahora, ese exantema rosado en la piel. Esto no es característico de escarlatina. La erupción escarlatina más bien es una erupción rosada, rasposa de la piel que es muy característica y cuando uno examina al niño en la garganta encuentra que tiene eritema muy rojo, muy fuerte, algunos puntitos rojos tipo petequias en el paladar blando, en la parte más posterior, digamos, del paladar, y eso se define como escarlatina, pero no es más allá que una faringitis estreptocócica que puede o no tener el exantema cutáneo en la piel, y en ese caso se llama escarlatina, y si no lo tiene, faringitis estreptocócica, como bien dice allí en la figura, que es característico y es una infección bacteriana de la garganta. Lo que ha habido ahora en estos últimos meses, tanto en Montevideo como en Maldonado y en otras partes del Uruguay, ha sido algunos casos muy graves de infección estreptocócica que en algunos lamentables casos ha llevado a la muerte de esos niños, pero no era una escarlatina característica, o sea, tenían la erupción cutánea como si fuera una escarlatina, pero en realidad estaban cursando una infección grave, severa, por el estreptococo, una infección con diseminación de bacterias a la sangre y una infección que complicó a esos niños. Entonces, no es lo mismo lo que ha habido como enfermedad grave a decir escarlatina como epidemia de escarlatina. Escarlatina siempre tenemos, y para los pediatras, para los médicos que atendemos niños, es una infección relativamente frecuente que se cura con antibióticos y no es una enfermedad grave. En cuanto a la contagiabilidad, doctor, ¿qué nos puede decir? La escarlatina o la faringitis estreptocócica es una enfermedad que se disemina muy frecuentemente entre los niños en edad escolar y también en los preescolares, también eventualmente en los adolescentes. En las tareas diarias se disemina como una infección respiratoria, o sea que se disemina al hablar, al toser, al tocar y tener secreciones respiratorias, pero lo que vemos habitualmente es que los niños, cuando aparecen con una faringitis estreptocócica o una escarlatina, la faringitis estreptocócica se detecta muy fácilmente por el test PAC que en general se hace en las emergencias móviles, en las puertas de emergencia. Eh, Cuando vemos esos casos, vemos que característicamente en la clase de ese niño, de ese escolar o preescolar, también hay otros niños. Entonces, es algo que en esta época del año es frecuente, se disemina fácilmente entre los niños por vía del mecanismo respiratorio, como otras infecciones, y lo que hay siempre que tener presente es ese cuadro, ese antecedente epidemiológico, o sea, el niño que está con garganta, con fiebre, pero que además en su clase están faltando 3 o 4 niños porque tienen infección de garganta y porque están tomando antibióticos, entonces ahí es bien claro el origen y la forma en que se diseminan estos casos. Ahora, como enfermedad eruptiva, si bien usted señalaba que es una enfermedad bacterial de la garganta, pero tiene consecuencias eruptivas, podemos pensar en la rubiola, en el sarampión. ¿La escarlatina repite? Es decir, ¿la persona que la tuvo puede volver a tenerla después? Puede ocurrir porque, en primer término, hay más de unas variantes de estreptococo que pueden reiterarse, pero además
muchas veces es tratado muy inicialmente con antibióticos. Cuando yo rápidamente diagnostico y rápidamente inicio el tratamiento antibiótico, muchas veces el cuerpo no llega a producir anticuerpos de manera que puede reiterarse aún la escarlatina. Y puede, por supuesto, repetirse frecuentemente la infección bacteriana estreptocóxica de la garganta, la faringitis estreptocóxica, ya que hay muchas variantes de estreptococo que pueden generar la faringitis estreptocóxica. Las recomendaciones para las personas que tengan la escarlatina, ¿cuáles son, doctor? En principio, lo más importante es que haya sido diagnosticada tanto la escarlatina como la faringitis estreptocóxica, haya sido diagnosticada por un médico. Eventualmente, si queda la duda, se hace un test pack. No es obligatorio hacerlo, lógicamente, porque a veces el médico lo detecta sin necesidad del test del exudado faríngeo y hacer el test pack. Ese niño tiene que recibir antibióticos, es la única, digamos, enfermedad exantemática de la infancia que se trata con antibióticos, porque ni la rubiola, ni el sarampión, ni ninguna de esas otras se usan antibióticos, aparte de que ya prácticamente no hay, porque los niños habitualmente, por suerte, están vacunados para esas enfermedades virales. No hay una vacuna para la escarlatina ni para la faringitis estreptocóxica, y el niño que está cursando la enfermedad estreptocóxica debe permanecer 24 a 48 horas con antibióticos para dejar de contagiar a otros niños, o sea que cuando el niño se siente bien y ya pasaron al menos 36 a 48 horas de recibir antibióticos, ese niño puede incluso continuar la escuela en tanto continúe con la administración del antibiótico. Digamos que a partir del momento que se inicia el antibiótico, unas 36 horas para que ya no contagie a otros niños y por supuesto el niño tiene que haber pasado 24 48 horas sintiéndose bien y sin fiebre para volver a concurrir a clase. Es una enfermedad que ataca básicamente a los niños. ¿Es en la edad de la niñez exclusivamente? Es habitual de los niños, de los preescolares, de los escolares, de los adolescentes, pero la faringitis estreptocóxica puede ocurrir a cualquier edad. Doctor, le quería preguntar, desde el mundo médico, desde el universo de la medicina, ¿se ve como que están habiendo algunas patologías emergentes o algunas variables producto de, bueno, el cambio climático, la alimentación, las contaminaciones? O sea que en el transcurso de los años notan que haya, bueno, podemos citar el caso del COVID, ¿no? Pero para no entrar en el tema del coronavirus, ¿ustedes ven que haya algunas patologías propias de la vida moderna, digamos? Siempre, siempre, esto es una cosa dinámica, o sea, no está establecido las enfermedades que hay y siempre hay que estar atento a las nuevas enfermedades. Y claramente el COVID fue una de las cosas que surge nueva como algo que es realmente nuevo, es un agente nuevo, por lo menos con la capacidad de diseminarse, no es 100% nuevo, pero la capacidad que tuvo el COVID, el SARS-CoV-2 de diseminarse, cambió todo el mundo. En el mundo siempre hay la posibilidad que surjan nuevos agentes y también viejos agentes que vuelven a surgir. Y eso lo hemos visto y lo vemos, bueno, el estreptococo es un agente de toda la vida, pico, hay más cantidad de casos y lógicamente cuando hay un pico de casos, los casos graves a veces también aumentan, si bien son excepcionales, también pueden aumentar, pero tenemos que estar atentos siempre a los agentes que hay, a mantener o evitar que los agentes históricos vuelvan a aparecer. Y en ese sentido es muy importante el mantenimiento de la inmunización, de las vacunas que tengan los niños, porque los niños y adolescentes, porque no tenemos rubiola o no tenemos sarampión gracias a que permanentemente se mantiene la inmunización de la población. Cuando bajan las tasas de inmunización en los niños, vuelven a aparecer las enfermedades. O sea, las enfermedades no es que hayan desaparecido,
están sostenidas o aguantadas porque hay una inmunización, hay una población vacunada que impide que vuelvan a surgir. Cuando bajamos las tasas de vacuna, realmente vuelven a aparecer, y eso lo hemos visto en Montevideo, en particular en Maldonado, con poblaciones de personas, y en Rocha, poblaciones que no se vacunan y que reaparecen las enfermedades que eran evitables pueden reaparecer. Y siempre hay algún agente nuevo que puede surgir porque, volvamos, la vida es dinámica, las cosas no están establecidas, y así como surgió en su momento el COVID, pueden surgir otros agentes, y también en cuanto a los agentes que hay bacterianos específicamente, tenemos que estar siempre atentos y con mucho cuidado de que el uso indiscriminado de antibióticos, la utilización de antibióticos en cantidades cuando no corresponde, favorece no nuevos agentes, sino que los viejos agentes se hagan resistentes a los antibióticos, y eso es todo un desafío para el equipo médico y para la salud, para evitar que esos agentes muy resistentes a los antibióticos puedan ser tratados cuando afectan a la población. Y bueno, ya que estamos hablando de COVID y de brotes, se ha hablado de algunos brotes que ha tenido esta enfermedad. ¿Cómo los podía circunscribir usted? ¿Qué recomendaciones hacerle a la población? Lo que hay es una persistencia de casos, y ha habido quizás en los últimos meses, pero fundamentalmente en la población adulta, un aumento de casos de COVID, si bien no parece haber habido un aumento de los casos graves, o por lo menos que llevan al fallecimiento de los pacientes. Entonces, el aprendizaje, ¿cuál es? El COVID existe, va a seguir existiendo, tiene momentos de alza y momentos de baja, y a su vez, paulatinamente y con el paso del tiempo, vamos visualizando una mutación, una rotación en las subvariantes, en los sublinajes que hoy en día predominan, que son todos sublinajes del Omicron, pero ese Omicron a su vez va variando, y entonces la recomendación es, primero, cuidarse; segundo, cuando hay sintomatología, estudiarse para ver si aparece el germen; evitar la diseminación, o evitar en particular en las personas que tienen factores de riesgo para el COVID grave, aún incluso en niños, en individuos, niños y adultos vacunados, si tienen factores de riesgo, evitar exponerse a la posibilidad de que se vuelvan a infectar, porque es una enfermedad potencialmente grave. Y en la medida que van surgiendo vacunas, y que existen las vacunas para inmunizar, y que pensamos que de acá a fin de año probablemente tengamos nuevas vacunas para Omicron, bueno, mantener la vacunación, mantener la inmunización de las personas en principio con factores de riesgo, pero y de las que no tienen factores de riesgo, mantener también su estado inmunitario, porque es una enfermedad que va mutando y que puede hacer daño, y ya hemos aprendido que realmente COVID ha hecho mucho daño a la población en el mundo. Sin duda. Doctor, para ir redondeando, ¿qué opinión tiene sobre la creación del Instituto Nacional de Vacunas? Es muy importante, realmente sería un gran beneficio para el Uruguay tener un Instituto Nacional de Vacunas, pero tiene necesariamente requerir una inversión extremadamente importante, porque hoy la tecnología de las vacunas ha cambiado y se ha desarrollado de tal manera que no solo se precisa una infraestructura adecuada, sino que además se precisa la formación de profesionales, que necesariamente tiene que ser en el exterior, en el mundo desarrollado, para lograr que esas vacunas puedan ser creadas y generadas en nuestro país. Tenemos capacidad, tenemos científicos que pueden ser, sin lugar a dudas, capacitados para eso, pero sin duda es algo que requiere infraestructura importante y formación de científicos, muy probablemente en el exterior, en el mundo desarrollado, para que puedan aplicar sus conocimientos acá en nuestro país. Sin dudas, que eso que usted dice es fundamental, la creación de un instituto, pero que tenga recursos económicos y recursos humanos capacitados debidamente al primerísimo nivel,
porque eso se traduciría lisa y llanamente en una autonomía, en una independencia de nuestro país para la producción de vacunas que evitaría lo que nos pasó, por ejemplo, el comienzo del COVID, que estamos negociando con un laboratorio, con otro, pasa el tiempo, la gente se sigue enfermando. De esta manera tendríamos independencia, que es valiosísimo a la hora de una epidemia, ¿no? O de una pandemia. Claro. Pero si tú miras para el mundo, en realidad son igual relativamente pocos los lugares en el mundo donde se crea conocimiento y se crea vacuna y se crea investigación científica. O sea, yo creo que sí, que en el Uruguay se podría hacer. Esa capacidad de tener independencia en el mundo es muy importante, pero hoy el mundo de todos modos está muy interconectado, como para que las cosas, alguien descubra en un sitio trabajando solito allí algo. Esto tiene que conectarse con una red que es una red mundial y bueno, sin lugar a dudas, la posibilidad de que un país como Uruguay, que tiene capacidad científica y tiene científicos hoy en día que son con muy buen desarrollo, bueno, pero hay que ayornarnos, hay que llevar adelante esto y tener una infraestructura que es sofisticada y que seguramente es cara. Pero si esto se pudiera hacer, realmente yo creo que sí se debería poder hacer, porque en realidad no hay nada que no se pueda hacer. Hay que visualizarlo, orientarnos y ir para adelante en el tema. Está muy claro. Doctor Álvaro Galeana, queremos liberarlo, sabemos que tiene un compromiso a las 11, muy gentil por hacerse este ratito en su agenda para conversar con nuestros televidentes. Le mando un saludo a la distancia. Muchas gracias y un saludo para toda la gente por allí. Hasta Muchas luego. gracias, que le vaya muy bien. Bueno, muy bien, el doctor Álvaro Galeana, entonces hablando de la escarlatina, de esta enfermedad bacterial que afecta a la garganta y que tiene todas esas erupciones en la piel, como veíamos en imágenes, de distinta forma. Evidentemente hay que estar atentos y rápidamente consultar al médico. 11 de la mañana en punto. Hacemos una nueva pausa, ya venimos.